Buenos días a todos. Aquí contenta de poder compartir la palabra del Señor. Estoy acá para compartir esto que Él me ha dado para su iglesia y que ha sido una palabra rectora en mi vida para caminar con Él. El título del tema se llama Cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tenemos que recordar que esta palabra la habló Jesús. Jesús, que era la imagen misma de Dios, era la gloria de Dios, era Dios hecho humano. Entonces, si Él lo dice, no es un asunto menor, es algo a lo que nosotros deberíamos prestar atención y apropiarnos como una realidad para nuestras vidas. Es todo lo que habla Dios, al final es lo que rige nuestra vida. Entonces, no es solo una palabra motivacional, no es una palabra para levantar los ánimos, es una verdad absoluta dicha por Dios Todopoderoso a través de Cristo cuando estuvo en la tierra. Con esta introducción vamos a ver un poco más qué es fe. Ya, la fe es la sustancia de acción y poder. ¿Por qué es una sustancia de acción y de poder? Porque toda persona se somete a lo que cree. Esa es la fuerza motora de su vida. Verá la vida de acuerdo a lo que cree. Eso será los lentes con lo que vea todo cuanto existe para ella, todo su mundo. Se verá a sí mismo, verá a Dios, verá a sus semejantes, verá sus circunstancias, verá el mundo, verá absolutamente todo de acuerdo a lo que cree. Entonces, y va a tomar acciones con relación a eso. Entonces, por eso es una sustancia de acción y poder. De una manera sencilla, la Biblia la define como la completa seguridad que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Estas palabras, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué tenemos la seguridad? Porque nuestra seguridad está en Dios, porque Él lo dijo, porque Él es el que nos fortalece y nos hace permanecer en lo que Él ha hablado acerca de nosotros. Entonces, entonces nuestra seguridad está en su fidelidad, en su veracidad y soberanía. Esa fe es la sustancia que nos hace pacientes pero audaces, capaces de lograr lo que nuestras propias fuerzas no lo haríamos. Por ejemplo, tenemos toda la galería de la fe de hombres y mujeres que por la fe, por creerle a Dios, hicieron hazañas increíbles. Algunos murieron, algunos lograron, algunos derrotaron ejércitos. Entonces, es esa sustancia, es Dios mismo fortaleciéndonos. ¿Para qué? Para obtener lo que no vemos, pero en la seguridad de que porque Dios lo dijo, lo obtendremos. Así que es poder. Ahora, vamos a la siguiente lámina. Dice, se la define también como confianza, seguridad, certeza y convicción en una creencia determinada. Ya dijimos que el creer es muy importante porque va a ser lo que guíe todo nuestro accionar, va a guiar toda nuestra vida. Entonces, saber en quién confiamos y en qué confiamos es muy importante. La fe para nosotros, los hijos de Dios, no se trata de algo específico, sino que se trata de alguien. Y ese alguien es Cristo. La justicia de Dios, dice Romanos 3, 22, 24, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Entonces, aquí vemos que nuestra confianza está en la obra de Cristo Jesús, en Él mismo, en lo que Él hizo para que nosotros seamos hallados justos delante de los ojos de Dios. Él es el que hace la apertura. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, para poder ser uno con Él y tener esa confianza en Él nos va a dar seguridad y nos va a dar certeza que estamos en buenos términos con Dios. Entonces, tener esa fe resultará en una salvación segura. Va a haber un sentido de confianza que por causa de Cristo Jesús nosotros somos aceptados por Dios. Ya no hay esa conciencia de pecado, esa conciencia de indignidad que Dios no nos acepta. Entonces, esa confianza, esa fe en Jesucristo nos permite avanzar en la vida, nos permite vernos a nosotros mismos ya como redimidos, como limpiados, como reconciliados, como nueva creación, aceptados por Dios en Cristo, unidos a Él en un solo espíritu, hechos una nueva creación. Y así caminaremos en esa confianza en la obra de lo que Cristo ha hecho. Entonces, si vemos que nuestra fe está enfocada en alguien, no la podemos resumir solamente en dogmas, en doctrinas y relatos, sino que es la vida de Dios en Jesucristo trayendo salvación a la humanidad y lógicamente la vida de Dios en nosotros. Porque en Cristo, que hemos sido justificados y reconciliados con Dios, estamos Cristo en Dios, o Dios en Cristo, nosotros en Cristo, entonces hay una unidad poderosa, gloriosa y eterna con Dios. Entonces, nuevamente repito, la fe no solamente es un resumen de dogmas, de doctrinas, de relatos bíblicos, no, es esa vida poderosa, esa vida de Jesucristo que hizo en la cruz un acto glorioso y que ahora Él vive en nosotros. El significado más profundo de creer es sumisión, porque toda persona se somete a lo que cree. Ya mencionamos antes que lo que nosotros creamos, eso va a ser lo que nos guíe, va a ser lo que nos va a llevar a tomar acciones en nuestras vidas, a tomar decisiones o a no hacer ciertas cosas. Entonces, de alguna manera nuestras creencias nos someten a lo que creemos, son los paradigmas que nos llevan a ver la vida, a ver las circunstancias y las personas desde nuestro lente. Entonces, vemos esta sumisión en la vida de Cristo, en el Getsemaní, cuando estaba antes de ser crucificado, cuando estaba agonizando en sus emociones y en su cuerpo, porque sabía que iba a ir ya a morir. Entonces, él le pide, le dice a su padre, ¿no? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos que en esa fidelidad, en esa dependencia, en esa lealtad y en esa obediencia, porque la fe también significa eso, Cristo creía en esa obra redentora de su Padre, que a través de él iba a lograr la fe de Dios en realidad, porque la fe de Dios era que a través de la cruz, a través de Jesucristo, iba a restaurar a la humanidad con él mismo, iba a reconciliar a la humanidad con él mismo. Entonces vemos aquí a Jesucristo, un hombre de fe, porque él era 100% humano y 100% divino, pero padeció en su humanidad lo que todos los seres humanos padecimos, y a pesar de eso, él estaba firmemente convencido en la fe de ser él mismo el medio para que
nosotros, la humanidad, seamos salvas y podamos ser reconciliadas con Dios. Otra persona que vemos en esa sumisión gloriosa de fidelidad, de lealtad y obediencia es Pablo. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos al apóstol Pablo, un hombre que fue sometido a lo que él creía que era el evangelio. Él recibió el evangelio por revelación y se sometió, toda su vida fue sometida a esa revelación, a esa creencia que a través de Cristo, de Jesucristo, Dios estaba reconciliando todas las cosas, las del cielo, las del mundo, entonces todas las cosas, y eso fue lo que gobernó la vida de Pablo, el creer que el evangelio era ese poder de Dios para salvación, para todo el que cree, ese evangelio de gracia, no el evangelio por obra, sino el evangelio de gracia. Y él tuvo una vida difícil, con persecución, cárceles, azotes. Sin embargo, esa fe, esa creencia, esa fe gloriosa que lo poseía, no lo hacía retroceder ante ninguna circunstancia, porque todo su ser estaba confiado en eso. Entonces, como dije antes, la fe no es solamente un resumen de doctrina. Él tenía una dependencia en Dios, una dependencia en Cristo, una total y absoluta fidelidad y lealtad a la obediencia, o diré a Dios mismo. Entonces, definitivamente lo que creamos, eso nos va a someter, eso es lo que va a regir nuestra vida, para bien o para mal, porque también si creemos mal, eso va a regir nuestra vida. De esta manera, llegamos a la siguiente lámina que yo la titulé Creer bien y ver bien. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, como es tan importante el creer, entonces se hace indispensable, se hace vital, se hace sumamente necesario que creamos bien, que entendamos bien lo que significó la obra de la cruz. ¿Para qué? Para ver bien, porque ya establecimos que lo que creemos es lo que nos hace ver, son los lentes que tenemos para ver al mundo, a nosotros, a Dios y a todo. Entonces, si creemos bien que Jesucristo es el perfecto autor y consumador de la fe, entonces vamos a entender que efectivamente en el reino de Dios el acceso es la obediencia y la permanencia también es la obediencia. Entonces, en el antiguo pacto de la ley, tu obediencia era la obediencia de quien obedecía la ley, era lo que lo habilitaba como justo delante de los ojos de Dios. Y entonces también la obediencia a la ley era la que abría las bendiciones de Dios para la persona que obedecía, para el obediente. En la ley, sí, no estoy muy segura, pero estoy casi segura que eran 14 las bendiciones si obedecías a la ley y 54 maldiciones si no obedecías. Imagínense ese peso terrible de poder llegar a ser justo delante de los ojos de Dios, de poder acceder a las bendiciones de Dios. Y si no lograbas cumplir toda la ley, porque ese era el requisito, no era que cumplías algunas cosas, sino que tenías que cumplirlas todas, entonces significaba que automáticamente entrabas a una de las 54 maldiciones si no obedecías. Pero, ¿por qué llegamos a la ley en realidad? Porque la desobediencia de Adán, que fue la que sacó a él y a la humanidad de disfrutar del reino de Dios, que era el Edén. En esa oportunidad se lo representaba como el jardín del Edén, con todas sus bondades, con la presencia de Dios permanente y continua. Entonces, por su desobediencia, salió de ese ambiente, de esa mitad, de ese reino. Pero volvemos a repetir, en el reino
la llave de acceso es la obediencia. Entonces, Dios en su amor, en su glorioso amor, impresionante amor, estableció desde la eternidad, desde siempre, un nuevo pacto en Jesucristo. Él trae ese nuevo pacto de la gracia por la obediencia de Cristo, por la obediencia de Jesucristo. Entonces, es la obediencia de Él la que nos hace justo delante de Dios. Fíjense que acá en el nuevo pacto por gracia, que efectivamente quiere decir gratuito, pero más allá de gratuito, significa que la gracia misma, que es Él, viene a vivir en nosotros. Entonces es un pacto glorioso y maravilloso, pero Él primero nos bendice, porque Él primero hace la obra en la cruz. Él primero viene, se encarna, se hace ser humano en el cuerpo de Jesucristo, pasa por la cruz, todo el sufrimiento, solamente por amor, solamente por la pasión de poder liberarnos y de poder disfrutar de una intimidad y una comunión profunda con la humanidad. Entonces, Él, ya en este nuevo pacto, nosotros de entrada entramos bendecidos, porque Él toma la delantera, Él nos bendice, Él nos hace justos en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, dice, y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, dice que primero nos bendice y luego obedecemos a la fe. Entonces hay una obediencia, pero la obediencia ¿a qué? A la fe de Cristo. Permanecernos, aferrarnos a esa realidad de quiénes somos en Cristo Jesús, eso significa obedecer a la fe, obedecer a esa gloriosa obra de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense que la obediencia a la ley era necesaria para que Dios bendiga. Ya hemos visto que Dios nos bendijo, no solamente haciéndonos justos, sino que todas las bendiciones de Dios y todas las promesas de Dios son cumplidas en Jesucristo. Son sí y amén, dice. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, significa que todas las promesas son sí y amén para nosotros. Significa que ya somos bendecidos. ¿Cuál es nuestra parte? Que creamos, que ejerzamos la fe en esta obra gloriosa de Dios. Entonces vemos que la ley exige obras y la gracia exige fe. Hay una exigencia de parte de Dios que es creer. Entonces cuando vemos esa diferencia y comprendemos que nosotros permanecemos a este nuevo pacto de gracia, empezamos a creer bien y vamos a empezar a ver bien, porque vamos a empezar a ver a Dios con otros ojos, con ojos ya de amor, porque nos sabemos aceptados en Él. Nos vemos a nosotros mismos ya redimidos, como esas nuevas creaciones, esa nueva creación en Cristo Jesús, que somos aceptados, amados. Entonces, toda nuestra estantería de dogmas y de paradigmas mentales caen. ¿Por qué? Porque nos introducimos a esta nueva fe gloriosa y poderosa y nos aferramos a esa fe gloriosa que es en Cristo Jesús. Y ahí es que creemos bien y ahí podemos ver bien. Podemos ver incluso a nuestro prójimo también de manera diferente, porque lo vemos en Cristo. Somos tolerantes, los podemos ver en amor, porque los vemos en Él. Sabemos que Cristo mismo está haciendo el trabajo en ellos. ¿Para qué? Para Él mismo expresarse en ellos. Entonces, vemos también nuestras circunstancias con otros ojos, porque estamos firmemente establecidos en la certeza, en la seguridad de que Él está con nosotros y que su voluntad para nosotros es buena, apacible y perfecta, y que aún en las situaciones duras y difíciles, Él siempre está con nosotros, que Él siempre nos da la salida desde el principio, que partimos desde un lugar de victoria en Cristo Jesús. Entonces, comprender este nuevo pacto de gracia glorioso es otra vida, es otro nivel. Ya eso es lo que yo llamo creer bien y ver bien, porque realmente
nos bendice a nosotros y bendice a nuestro entorno. Yo lo he experimentado en mi vida. Cuando entendí esto y comprendí esto, pude permitirle a Cristo también manifestarse a través de mi vida y que otras personas puedan ver lo que Dios había hecho en mí. Entonces, es muy importante, como les decía, es vital, es indispensable ver esas diferencias entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Nosotros en Cristo Jesús pertenecemos a este nuevo pacto de la gracia en unidad perfecta con Él. Y si tenemos esa unidad perfecta con Él, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir mostrando, Él nos va a ir fortaleciendo, porque Él es el principal interesado en expresarse y manifestarse a través de nosotros. Dice la palabra que Él nos creó para su gloria. ¿Y qué es su gloria? Es la presencia misma de Dios, es que Dios sea expresado y conocido en todos lados. Entonces, para eso nos hizo esa nueva creación, nos creó para Él expresarse en nosotros, de todas las formas, en su carácter, en su poder, en su amor, en absolutamente todo, porque no lo podemos limitar a Dios. Bueno, a mí me parece que solo de esta forma debería expresarse Dios. Por favor, amados, nosotros apenas somos el barro, el recipiente de barro para que la excelencia, el poderoso, la gloria se exprese como Él quiera. Él es el soberano. Es glorioso entender y comprender esto y permitirle que Él se exprese. Seguimos con el poder de creer correctamente. Insisto en esta verdad porque yo sé que es muy importante. Cuando no comprendemos esta verdad, somos como esos sube y baja, que suben y bajan. ¿Por qué? Porque no tenemos esa conciencia, esa seguridad de que ya en Cristo Jesús somos aceptados, amados, que estamos en Él, que Él se encargará. ¿Cuál es nuestra parte? Ya vimos que la fe nos somete, es sumisa. Entonces, obviamente, al creerle a Él, vamos a estar sumisos y sometidos a Él, permitiéndole a Él que Él nos forme, que Él nos vaya conformando a la manera de Cristo, a la manera de Él mismo. Entonces, dice, la fe es un compromiso con alguien. ¿Por qué es un compromiso? Porque, como dije antes, Él en este nuevo pacto somos uno ya con Dios, entonces somos indivisibles. Es un compromiso con Él, entre Dios y nosotros, entre Cristo y nosotros, nosotros y Cristo. Entonces, no se puede separar, porque dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces, no es un compromiso solo de mi buena voluntad, aunque tiene que ingresar mi voluntad, porque ya vimos a Cristo en el Getsemaní, que Él tenía una voluntad deseando no pasar por la situación que tenía que pasar, que era la cruz, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, Él se sometía a la voluntad de su Padre. Entonces, y Él siempre recalcó que era uno con su Padre, que Él nada hacía que el Padre no le diga, que Él hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces siempre estableció la unidad que había entre ellos, y a pesar de esa unidad, sin embargo, había una acción voluntaria de parte de Jesús a someterse a esa voluntad de Dios, aunque no era agradable para su carne, para su humanidad. Entonces, de la misma manera, cuando creemos correctamente, el Señor en esa unidad con nosotros, sabemos que estamos en Él, sabemos que somos uno con Él, pero esa fe en Él, en esa obra, porque todo es por fe, en esa obra gloriosa, en esa unidad con Él, nos va a llevar voluntariamente a someternos, porque eso hace la fe, a someternos a la voluntad de Dios para lo que nos toque vivir, para las situaciones que nos toque enfrentar. Entonces es maravilloso. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando todavía tenemos mentalidad de antiguo pacto, entonces creemos que es la maldición de Dios por causa de nuestra desobediencia, pero no, al contrario, cuando estamos en situaciones difíciles, las famosas pruebas de la fe son oportunidades gloriosas en las que nosotros
tenemos oportunidad de mantenernos ahí firmes, agarrados al Señor, y es la oportunidad en que Dios se expresa en nosotros y a través de nosotros, es conformado en nosotros, no sé la palabra exacta, es expandido en nosotros, es conformado, crece en nosotros. Entonces, no son castigos, son oportunidades gloriosas para poder permitirle a Él que se forme en nosotros, que Cristo se forme en nosotros, que se manifieste en nosotros. Entonces, dice, vemos que la fe es indispensable, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí, como he venido diciendo, si crees que eres justo por fe, vas a vivir. O sea, si no crees que ya has sido justificado en Cristo, no vas a poder venir a la vida, esa nueva vida espiritual, esa nueva creación, porque vas a estar esforzándote en tu propia capacidad, en tu propia autosuficiencia, intentando llegar a Dios, intentando ser agradable a Dios, intentando encontrar la salvación, encontrando que Dios te bendiga. Entonces, por eso es tan importante comprender que el evangelio de la justicia, que es el evangelio de la gracia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si creemos, vamos a vivir, vamos a tener esa nueva vida en Cristo. Poner nuestra confianza en Cristo, quien nos ha hecho justo, es indispensable para esa vida. Justicia por la fe es la clave para toda bendición de Dios, porque es la base con la que Dios puede bendecirte. Y es verdad, esa es la base. Entonces, aceptar y apropiarnos, creer. Como decía en el primer versículo, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Entonces, si podemos creer que en esa obra gloriosa hemos sido justificados, ya la bendición es nuestra. ¿Por qué? Porque aunque ya fue hecha por Dios, si no la apropiamos por la fe, no va a repercutir, no va a afectar nuestra vida. Su accionar, eso glorioso, esa sustancia gloriosa, poderosa, no va a accionar en nosotros. Su poder no se va a poder manifestar en nosotros. Entonces, y dice, por fe y para fe. Está diciendo que es fe de principio a fin. La vida cristiana se inicia por la fe, pero habiendo entrado en el reino de Dios, seguimos viviendo por fe, para fe. Es vivir diariamente por fe, es caminar por la fe momento a momento hasta el final de la vida terrenal. O sea, confiados en quién somos en Cristo Jesús, pero atentos. Por favor, Dios no está muerto, resucitó y está sentado glorioso al lado de Dios Padre, sigue vivo, sigue hablando con su iglesia. Entonces necesitamos seguir ejerciendo la fe para mantenernos en ese nuevo pacto, para mantenernos en Cristo, pero para estar atentos a su voz, para estar atentos a lo que Él nos habla a través de la palabra escrita, a través de las personas, para estar atentos a sus direcciones exactas y precisas. No es fe hasta que se habla. ¿Por qué no es fe hasta que se habla? Yo me pregunté muchas veces, Señor, ¿por qué dices en Corintios, bueno, voy a leer primero, pero Pablo dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. El espíritu de fe consiste claramente en creer y hablar. O sea que no es solamente un asunto que queda en tu mente, en tu cabeza. Es algo que se expresa, que se muestra en lo que hablas, en lo que dices. Y el Señor mismo lo establece en Romanos 10:8. Dice, el mensaje, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano de Dios. Muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón.
Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Entonces, fíjense, Él establece, hay un algo de que es necesario hablarlo. Y yo le estuve preguntando al Señor, ¿por qué es necesario que tengamos que hablar, que tengamos que hacer esa declaración de fe? Entonces, me dio 2 puntos. Uno es que efectivamente estamos verbalmente ya poniéndonos de acuerdo con Él, pero a su vez también estamos activando un principio que siempre ha usado Dios, porque dice la palabra que dice en Hechos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, significa que a través de la palabra, Dios obra. Él crea a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Cuestionar. Nuestra parte es obedecer, porque ya hemos al cansancio repetido que la fe es su visión, es creer. Entonces, cuando nosotros estamos verbalizando, cuando estamos hablando, estamos aceptando, diciéndole a Dios que le hemos creído, aunque Él pueda leer nuestra mente y pueda conocer nuestro corazón, a Él le place que entremos en ese principio de acción y poder de la creación a través de la palabra hablada. ¿Por qué? Porque cuando somos uno con Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. O sea que es Dios mismo hablando y estableciendo a través de nuestra boca su poder y su verdad, lo que Él quiere. Entonces, es muy importante hablar de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él piensa, y cuando creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice, porque Moisés, en Romanos 10, 5, 6, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice, no se puede tener fe sin hablarla. Así es, o sea, no es solamente, aunque nuestros pensamientos, aunque nuestra creencia es la que va a guiar nuestras acciones, el Señor ha establecido que la hablemos, que la digamos. La fe habla. La fe dice, la fe ve las cosas que no son, llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, la fe te hace ver y hablar lo que Dios quiere que hables. En realidad es Dios hablando a través de nuestra boca. Entonces, cuando estudias Romanos 10, notarás que dice que la justicia que es de la ley hace, pero la justicia de la fe habla. La ley consiste en hacer, mientras que la fe se trata de hablar. No es suficiente saber en tu mente que eres justo. No es suficiente leer o escuchar sobre la justicia y estar mentalmente de acuerdo en que eres justo. Necesitas abrir tu boca y decir por fe, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo esto lo he experimentado en mi vida muchísimas veces, en situaciones muy duras, muy difíciles. Recuerdo en una oportunidad que estaba realmente muy afligida, muy agobiada, y con claridad el Espíritu Santo me habló y me dijo, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo escuché e inmediatamente lo establecí, lo oré, y fue impresionante cómo todo mi ser, todo mi psiquis, todo mi cuerpo fue llenado de ese poder, de esa autoridad que es la palabra misma, porque es Cristo mismo en nosotros. Entonces, no es un asunto menor el hablar, amadas. Y
Y es muy significativo. Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, y quien la practica comerá de su fruto. Entonces, por eso también el mismo Señor dice que rendiremos cuenta de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque a veces lo hallamos como algo insignificante, pero cuando hablamos somos representantes de Dios, de Cristo. Entonces, lo que hablamos tiene una autoridad que puede edificar, que puede dar vida o puede matar, puede destruir. Muy necesario y muy importante que aprendamos más a escuchar que a tanto hablar, y que cuando hablemos sea en una comunión y una exactitud perfecta con el Señor. Así que así continuamos con el siguiente. La locura de la fe nos lleva a una dimensión de experiencia. Este Pablo era realmente un apasionado. Llevó una vida que la gente creía que estaba loco. En Hebreos 26, 24, 25, Festo le dice a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque es así, amados, cuando para el mundo dice que nuestra fe, para los que creemos, es poder de Dios para salvación, pero para los que no creen es poder de muerte, es locura. Entonces, es verdad, a veces nosotros, por no pasar de locos, pasamos de modositos y limitamos a que Dios se exprese en nosotros, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Este hombre Pablo nos demuestra que a pesar de la opinión de otras personas, a pesar de cómo lo percibían, él se mantenía firme, creyendo en quien lo había llamado, en quien lo había constituido como apóstol, sabiendo de que en unidad con él cumpliría el propósito que tenía. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 2, 13, 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y así es, amado. Cuando nosotros hablamos de la obra de la cruz, yo lo experimenté, incluso al principio cuando leí la misma, o sea, la forma del Señor acercarnos a Él, lo confieso, en esa mi naturaleza humana, vana, con una mente vana, orgullosa, o sea, hallaba, decía, pucha, qué plan medio como, no, o sea, no era algo que mi inteligencia podría ser alimentada. Y ese es el plan de Dios, porque justamente Él dice que Él no se revelaría de acuerdo a la inteligencia de los hombres, sino que más bien confundiría la inteligencia de los hombres. Y es locura el Evangelio y todo de principio a fin, y vivir la vida con Dios es una locura para los que no creen, pero para los que creemos es una vida poderosa, una vida gloriosa, una vida donde vemos la manifestación de Dios cada día, en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras circunstancias, en la iglesia, en absolutamente todo. Y esa permanencia en la fe nos lleva a una vida fructífera del Espíritu, una vida profunda y dependiente del Espíritu, donde ya no analizamos las cosas desde una manera natural, desde una perspectiva natural. Absolutamente nada lo vemos desde lo que nuestros ojos naturales nos muestran, lo vemos desde la visión de Él, desde la visión del Espíritu, porque vemos ya la consumación de lo que Dios ha hecho, la realidad de lo que Dios ha hecho, aunque en lo natural todavía no se vea. Entonces, este Pablo, impresionantemente apasionado por Cristo, fue un hombre que experimentó esa poderosa vida de Dios en él,
y la manifestación sobrenatural de Dios en él. Desde el principio, desde su llamamiento, desde que Jesús se le presentó, cuando él iba camino a Damasco, todos sabemos la historia, iba camino a Damasco porque él era perseguidor de la iglesia, lo que significa que ya Cristo había sido crucificado, había resucitado, había sido glorificado y había ascendido al cielo. Entonces, cuando se le presenta a Cristo, ya era Cristo glorificado y se le presenta de una manera majestuosa. Voy a leer una partecita, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bueno, esta es una manifestación sobrenatural del Cristo resucitado. Entonces lo exhortó y le preguntó por qué lo perseguía. Y ahí sigue él, ¿no? Dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, pero queda ciego. El quedarse ciego no significa de que le cayó algo o porque se cayó quedó ciego. Dios lo cegó. Esa es otra manifestación sobrenatural sobre la vida de Pablo, porque más después relata que fue agarrado de la mano y llevado hasta Damasco, y llegando ya en Damasco se alojó en una casa y ahí no comió, dice, ayunó 3 días, no tomó ni agua, y orando, llorando, mientras oraba, él tuvo una visión que un varón llamado Ananías iba a ir a orar por él para recuperar la vista, y a su vez Ananías, que era un discípulo de Dios, pero no un conocido, uno como yo, como cualquiera de nosotros, de la misma forma, el Señor le reveló en visión que vaya al lugar específico donde se encontraba Pablo para que orara por él. Y Ananías estaba temeroso, miedoso, porque conocía que Pablo era perseguidor de la iglesia, pero el Señor le insiste que vaya porque él había sido seleccionado como un instrumento. O sea, Pablo había sido seleccionado como un instrumento de Dios para la predicación de su evangelio. Entonces, Ananías va y ora por Pablo y dice que se le caen las escamas y luego recupera la vista. Esas son manifestaciones sobrenaturales, nuevo pacto, Cristo glorificado. Y no solamente eso, todo su ministerio, él dice también que en Gálatas 1:11, que él recibió la revelación del evangelio no por hombre, no porque haya ido a la sinagoga o porque leyendo las escrituras se le reveló. No, dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra manifestación más sobrenatural de Cristo mismo en la vida de Pablo, mostrándole toda su obra gloriosa. También su ministerio fue lleno de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, de Cristo. En Hechos 27, él estaba en su viaje ya al final de su ministerio. Él estaba siendo llevado preso a Roma y él estaba en ayuno, porque así dice las escrituras, que él estaba en ayuno, y les exhortó a la tripulación que no partieran porque sabía que iba a haber una gran pérdida si partían, pero el piloto no prestó atención a Pablo, igual partieron, y como que tuvieron un terrible huracán que destruyó, incluso les previno, le dijo: van a tener pérdida de la nave, de todo lo que llevan y de las personas. Finalmente zarpan nomás, y al final viene el huracán y estaban súper nerviosos y asustados, y al final Pablo les dice que no teman, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien
de quién soy y a quién sirvo. Entonces, nuevamente, no dice el Espíritu me reveló, el ángel de Dios ha estado conmigo. Nuevo pacto. Cristo glorificado, ascendido. Entonces, el ángel de Dios se le presentó y le dijo, y ya para quienes conocen la historia, finalmente llegan a una isla y ahí vemos nuevamente la manifestación, llegan a una isla y bueno, los reciben, hacen una fogata porque hacía frío y removiendo los palos que habían de la fogata, una víbora se agarra de la mano de Pablo, le pica y al final la sacude y la logra sacar de su mano, pero los oriundos del lugar, de la isla, estaban esperando o que se muera o que por lo menos se hinche, que le pase algo a Pablo, pero sin embargo no le pasó absolutamente nada. Entonces, Pablo vivía en otra dimensión, en esa dimensión de experiencia poderosa y gloriosa de vivir en unidad con Cristo, de vivir en unidad con Dios. Y también el padre del principal de la isla estaba enfermo, dice, con fiebre, y entonces fue Pablo a orar por él, oró y se sanó, y así todos los enfermos de la isla que se noticiaron igual vinieron y Pablo oró por ellos y también fueron sanados. Entonces, el ministerio de Pablo fue colmado de las manifestaciones sobrenaturales de Dios y hasta incluso también habla en 2 Corintios 12:2 que fue llevado al tercer cielo y dice que vio cosas inefables que no podía repetirlas. Entonces vemos que nuevo pacto, un hombre que es guiado por Dios, que es guiado en el poder del Espíritu Santo, pero que también recibe las manifestaciones sobrenaturales externas de él. Entonces, y en Hechos 18, 9, 10 también le dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no temas, o diré, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces, fíjense, también le hablaba por visión. Entonces, Pablo se movía en una sobrenaturalidad poderosa, porque dígame si una visión no es sobrenatural, a menos que sea un invento de tu mente. O creemos que las visiones vienen de Dios y que son sobrenaturales o que son un invento. Entonces, y en la actualidad también sigue manifestándose. No, yo tuve la oportunidad y algunas de conocer a John Harris, un pastor amado de Estados Unidos. Él pasó por aquí en una oportunidad yendo a Chile porque dijo que él había recibido la visita también de un ángel, del ángel de Dios, diciéndole que vaya a Chile a exhortar a la iglesia que se arrepientan porque si no vendría un terremoto a Chile. Y llegó a Chile a una iglesia grande, conocida, no lo aceptaron, no aceptaron ni la palabra, ni aceptaron a John Harris, así que tuvo que salirse de ahí y finalmente llegó a un pueblo pequeño de Chile, donde un pastor sí lo aceptó, lo alojó en su casa, el terremoto vino y todo causó gran devastación. Sin embargo, en la casa del pastor y donde estaba John Harris alojado, permaneció firme sin ser destruido absolutamente nada. Entonces, vemos aquí que cuando nosotros tenemos esa locura de la fe, de creerle a Dios, de estar inmersos en Él, vamos a estar inmersas en esa dimensión de experiencia. Yo, por falta de tiempo, tengo 1,000 experiencias con Dios, por su gracia, por su amor. Yo le creo al Señor, no me importa si me creen loca, pero le creo a lo que Él dice. Esa es la ley, eso es lo que rige mi vida. Eso, y no me interesa lo que veo. Siempre digo, como caballo cochero. Ahí Dios me dijo algo y esa es la realidad que rige mi vida. Entonces, hemos establecido que Dios sigue moviéndose, la excelencia de la fe.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cristo se movió en Jesús ejecutando la voluntad del Padre, asimismo lo hacemos como el cuerpo de Cristo, ejecutamos la voluntad de Dios en la tierra. Esto tiene que ser una realidad en nosotros, que como cuerpo de Cristo, y ser cuerpo de Cristo no significa que andamos en montoneras, significa que somos unidos en el Espíritu y obedecemos a la voz de su Espíritu y caminamos en la voluntad de Él y establecemos la voluntad de Él. Cuando la iglesia se vuelve natural, limita a Dios. Eso pasó con la iglesia de la Odisea, que la llamó el mismo Dios, la etiquetó como tibia y ciega. Porque cuando nos volvemos naturales, nos volvemos tibios, nos volvemos convencionales a lo que no salga de nuestro esquemita de pensamiento. Dios tiene que encajar en nuestra mentalidad humana, en esa arrogancia humana. Ahí lo encajamos, ahí lo metemos a Dios. Entonces, y Dios es limitado porque no puede expresarse a través de nosotros de la forma como Él quiera, como Él quiere. Entonces, y la tibieza nos vuelve ciegos, porque no tenemos ese discernimiento espiritual como hablaba Pablo. Nos volvemos naturales, ya vemos que los naturales no entienden las cosas del Espíritu, porque hay que discernirlas desde el Espíritu. Entonces, amados, no es un asunto menor. El Señor nos está hablando ¿para qué? Para eso mismo, para salir de nuestras estructuras mentales, para salir de esas creencias que nos han guiado y para apropiarnos y establecernos en esa fe en Él, permitirle que Él se exprese en su multiforme sabiduría, como Él quiera, como Él desee. Y la fe es una sustancia de acción y de poder creativo de la palabra hablada. Ya lo había mencionado antes, que ese para mí es un principio que Dios crea las cosas que no son como si fueran y llama, llama de lo que no había, crea las cosas y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque esperamos en Él, esperamos en Dios. No es nuestra fuerza humana, no es nuestra qué capa, qué tremenda soy yo, no. No, amado, los que realmente comprendemos la gracia y comprendemos la fe, sabemos que en nosotros no hay que nos habilite, que pueda impresionar a Dios, y le permitimos que Él sí se manifieste en nuestra vida y que Él sí sea glorificado y alabado por todo el que nos conoce. Así que, amados, retengamos todo lo que hemos compartido ahora, el poder de creer, pero también el poder de hablar en ese principio que el Señor ha establecido de cómo se crean las cosas que son espirituales, pero que al final se vuelven materiales. Entonces, y termino con el versículo que comencé. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, fíjense, aquí el Señor Jesucristo le estaba poniendo la pelota ya en la cancha del Padre. O sea, Jesucristo sabía que Él tenía el poder para poder hacer lo que el Padre le estaba pidiendo, pero le pone la pelota en la cancha del Padre. Le dice: si tú puedes creer, vas a obtener. Y seguramente el Padre no sentía que tenía toda la fe necesaria, le pide ayuda, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad. Entonces, con esto quiero establecer que sí, como ya vimos con Jesús, hay un acto voluntario de nuestra parte de creerle a Dios, de permanecer en esa fe. Obviamente Él nos capacita, Él nos ayuda, es su gracia. Siempre va a estar su gracia, siempre va a estar Dios, siempre. Pero hay una voluntad nuestra, porque por la voluntad de Adán, él fue sacado
¿cómo se llama? De esa relación con Dios. Su voluntad fue desobedecerle. Y por la voluntad de Cristo, nosotros, toda la humanidad, accedemos a Dios. Entonces su voluntad fue obedecerle a Dios. Entonces hay un acto voluntario, deliberado de nuestra parte de creerle a Dios para su salvación, para su obra redentora en la cruz y para que Él se exprese en nosotros y a través de nosotros de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha dicho. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, con esto concluyo. Finalmente nosotros decidimos y la única manera de agradar a Dios en este nuevo pacto es creerle, es permanecer firme. El autor de nuestra fe es más que suficiente, ha sido probado con excelencia, que podemos confiar en Él plenamente, permanecer en Él, no solamente para acceder a la salvación, sino para vivir esa vida plena y gloriosa en Él, siendo guiados por Él mismo, por su Espíritu y manifestándose el Padre de una manera gloriosa también a través de nuestra vida y el Espíritu Santo.